con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 751. Paola Pavón, doctora, bienvenida, muy buenos días. Secretaria política de la Presidencia de la República aquí en la cadena Democracia. No tengo la definición concretísima de su puesto, del encargo que el señor presidente le ha confiado. Y le pido mil disculpas y al público y a sus colegas, al propio mandatario, si es que incurrí en algún error. Se encargará de esclarecernos, pero yo creo que esa secretaría así lo anunció el señor presidente y le tengo yo una retentiva muy bien configurada. Sí, es Secretaría de la Política, exactamente, sí, es la Secretaría de Gestión de la Política, exactamente así es, Gonzalo, pero primero muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la gente que nos escucha y para usted y para toda la gente, con que me digan Paola, estoy contenta. Yo lo conozco, lo auténtica y en esos géneros de tratos especiales lo hemos visto como es usted, muy natural, muy espontánea. Bueno, permítame solamente que le robo un segundo. Yo voy a tratar el tema de Vinicio Alvarado. Viaja a Buenos Aires, se mantiene unas muy buenas horas, diría unos días, al servicio y por petitorio de la propia presidenta de la Argentina. Se mantiene unos días, eso me enteraban anoche, se mantiene unos días y practica con el candidato señor Scioli, practica, digamos, más o menos cómo él tiene que referir su campaña, sus enunciados, especialmente en el debate. Que salió bien librado, que no salió bien librado, pero en cambio cumplió consignas. Eso de reiterar que va a haber devaluaciones, que los subsidios van a desaparecer, etcétera, etcétera, pero que las consecuencias y los impactos van a ser tremendamente graves para la economía argentina y especialmente para la sociedad de modestos recursos que abunda en la nación sudamericana. Entonces, Vinicio Alvarado es cierto que estuvo al servicio del señor Scioli y él le califican de marquetero, de gran promotor, digamos, de candidaturas populistas, dicen en el cable internacional, pero hay que decir lo que es y hay que reconocer lo que a veces reconocemos, pero en chiquito. Hay que reconocer públicamente. En eso Vinicio Alvarado pues se ha destacado. Y en el otro lado, con el señor Macri, está otro ecuatoriano. Miren ustedes cómo son las cosas de la vida. El asesor de Macri, el señor Jaime Durán Barba, ocupó las funciones de secretario general de la administración. Y cuando lamentablemente el presidente Maguad se encerraba como esos beatos o esos curitas que van a entregar la vida a nuestro padre, al claustro exactamente, que de esos hubo cualquier cantidad en nuestro país y en esta ilustre ciudad, en esta histórica ciudad de Quito. Bueno, pues él cumplía lo que hace ahora con el buen vivir. Freddy Ehlers, cuestión de cada persona, ¿no? Entonces, él ocupó la Secretaría de la Administración, prácticamente Jaime gobernó buena parte del tiempo final del periodo no cumplido del presidente Maguad. Y Vinicio no queremos decir aquello porque no ha estado enfrentando circunstancias como la que tuvo que enfrentar Jaime Durán. Pero vea, el empate, digamos, la dualidad, la similitud por la que han tenido que atravesar tanto Vinicio Alvarado como el señor Jaime Durán. Y después se enfrentan en un escenario
independiente, en donde vamos a ver quién es quién. Puede que Vinicio llegó tarde, puede, o será la disculpa, porque habilidoso sí es, pues, ¿no? Y creativo y todo lo que ustedes, especialmente la gente de la Revolución Ciudadana, cree que es él. Y el propio presidente. Hay una fotografía, creo que ayer salió en alguna parte, lo vi, en un abrazo súper fraterno con el presidente, casi topando con la mano el rostro de Vinicio Alvarado, agradeciendo o celebrando alguno de los tantos triunfos que la capacidad de Alvarado, si eso se llama capacidad, en todo caso es capacidad, para ganar las elecciones, para elaborar bien las campañas. Es un hombre naturalmente muy especial. Y Jaime Durán no se diga. Así es que gane quien gane el domingo, no, es el 6 es de Venezuela. Dígame la fecha, compañeros. Este domingo. Gane quien gane este domingo. Un ecuatoriano se lleva el honor de haber conducido esa campaña, cualquiera de los dos. Son coincidencias de la vida, ¿no? Un honor para el país, sea como fuere. No tenemos que darnos la vuelta y reconocer lo que hay que reconocer. 7:57. El tema que nos interesa conocer es qué mismo van a realizar en el escenario del Congreso o de la Asamblea Nacional. Con esta transitoria se la va a debatir y ya se lo ha debatido para lo interno del movimiento Alianza País, la que habla de la reelección indefinida. El bloque tiene previsto reunirse en estos días. Ayer, ¿qué hubo? El informe va a aprobarse el 25 de noviembre, anunciaron el día de ayer algunos militantes dirigentes del movimiento revolucionario que está en el poder. ¿Qué opinan ustedes, señores oyentes? Ojalá nos puedan ustedes escribir a nuestras direcciones electrónicas, pero la secretaria de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República está con nosotros y va a comentarles a ustedes todo lo que ha marcado una cronología de acciones que se van a cumplir hacia adentro y hacia afuera desde Alianza País. Y bienvenida. Paola Pavón. Gracias, Gonzalo. Primero, quiero iniciar esta intervención reconociendo la apertura que se me dio el día de ayer para poder hacer una llamada telefónica mientras se hacía una denuncia en este medio de comunicación. Y digo una denuncia entre comillas porque lo que el señor Joffre Campaña hizo el día de ayer vía Twitter y en estos micrófonos me parece que no alcanza a ser una denuncia. Creo que él como profesional del derecho conoce las normas elementales. El señalar de manera irresponsable, generalizada, que un funcionario o exfuncionario de este gobierno en una supuesta casa de Quito, denunciado por un supuesto testigo, había encontrado unas maletas llenas de dinero que supuestamente respondían a actos ilícitos y de corrupción. Dan cuenta, y yo quiero ahí atar al tema político, Gonzalo, dan cuenta de que sin duda la oposición se encuentra descolocada y temas como estos serán la tónica, porque estoy convencida que los sectores de oposición que no pueden ni encuentran maneras de combatir este proceso de la revolución ciudadana acudirán a la calumnia, acudirán al desprestigio, y creo que hechos como estos tenemos que condenar, hechos como este tenemos que rechazar y repudiar, porque creemos que cuando alguien tiene la duda, la sospecha de que existe un acto ilícito, un profesional de derecho tiene que acudir a donde debe acudir, y en este caso a la Fiscalía. El señor Campaña decía el día de ayer, no sé qué vamos a hacer porque la persona que está haciendo la denuncia es un pobre ciudadano que tiene temor y que no sabe cómo hacer el proceso de investigación porque esto cuesta mucho dinero. Pues para eso precisamente está la Fiscalía. Respecto a lo dicho y hecho por Campaña. Mire,
yo creo que, como le decía Gonzalo, el anuncio que ha hecho el señor presidente, y es un anuncio que esta semana Alianza País lo definirá, ha descolocado a los sectores de oposición. Durante 11 meses, Gonzalo, hemos escuchado de manera repetitiva que existe un candidato, Rafael Correa, que busca perennizarse en el poder, un proceso político que está tan descompuesto que lo que busca es cooptar el poder de manera ilegítima, de manera ilegal, porque además se cuestionó el procedimiento constitucional y legal de las enmiendas, y ahora se encuentran descolocados porque hemos puesto como organización política un escenario político que no se esperaban. Nosotros somos un gobierno legítimo, un gobierno democrático, pluralista, incluyente, participativo, que tiene una serie de debates a su interior, y lo que hemos vivido desde la semana pasada con el anuncio que realizó el presidente de la República da cuenta que ese debate dentro de nuestra organización política está presente. Vamos a la aprobación del proyecto de enmiendas. La comisión, yo quiero ahí reconocer el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional al visitar todas las provincias, al asistir a todos los diálogos, al haber realizado una serie de conversatorios. Coherentemente ha señalado que van a presentar un proyecto modificado, un proyecto seguramente mejorado. Estas 16 enmiendas lo que buscaban es mejorar la Constitución, y estoy absolutamente convencida, Gonzalo, que al conversar con los ciudadanos y ciudadanas, ese proyecto de enmiendas planteado por Alianza País inicialmente debe ser mejorado, debe ser corregido, debe recoger las expectativas ciudadanas, y este día jueves la Comisión de Enmiendas tendrá una larga jornada. De hecho, nos comentaban los compañeros de la bancada de Alianza País que el día jueves no habrá plenario, habrá una sesión larga de la Comisión de Enmiendas tratando ya de afinar el proyecto que iría a debate en el Pleno de la Asamblea. ¿No consideran en la cúpula de Alianza País que la democracia les exige, ya es hora de otro comportamiento, en el sentido de permitir lo que es lo más sagrado de la democracia? Mire, Gonzalo, el presidente Correa lo ha dicho insistentemente, lo ha dicho varias veces, que no lo ha querido leer la oposición y los sectores mediáticos que trataban de desinformar la postura del presidente. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Si yo puedo evitar ser candidato, lo voy a hacer. Lo ha dicho de manera constante. Yo creo que 8 años con un ritmo brutal de trabajo, porque nadie puede desconocer sectores de oposición, los sectores que nos apoyan coinciden y reconocen que este ha sido un gobierno que en 8 años ha puesto el pie en el acelerador. Hemos trabajado sin horarios, sin escatimar tiempo, sin escatimar el tiempo de la familia, se ha puesto a disposición del pueblo ecuatoriano. También genera un desgaste y un cansancio físico, y el presidente siempre decía, si puedo dejar de ser candidato, lo voy a hacer. El anuncio que se hizo en la Asamblea Nacional hace aproximadamente año y medio, en un informe a la Nación que planteó la posibilidad de enmendar la Constitución para permitir la postulación en distintos cargos de elección popular, respondía también a una lógica, ¿no? Había una lógica internacional, una lógica nacional, había una recomposición. Recuerde usted que fue posterior a las elecciones locales, unas elecciones locales que no fueron beneficiosas para el proceso de la Revolución Ciudadana, pero el análisis que hace hoy el presidente de la República y algunos integrantes del Buró Nacional es que, tal como hemos visto el cierre de este año, consideramos que no habría un candidato o un sector de oposición que tenga una propuesta. Yo creo que esto va más allá del candidato, Gonzalo. Creo que no hay una propuesta que haya cuajado en la ciudadanía, no hay una, digamos, una posición política, ideológica, un proyecto de país que invite a los ecuatorianos y ecuatorianas a optar por ese proyecto político. Hemos visto una oposición que descalifica, una oposición que no quiere el diálogo, que no quiere el debate, y que un año entero ha dicho, archiven las enmiendas, cuando la ciudadanía lo que busca, Gonzalo, hay otra posición que ustedes están en la obligación de respetar, ¿no? De respetar, porque es de la democracia. La gente que no piensa como ustedes, les estamos pidiendo, y me incluyo, que por favor las enmiendas que tratan de alguna manera de asegurar una tercera opción para el presidente, que para mucha gente, ¿cierto?, con criterio político,
para casi la generalidad de la clase media y de la clase instruida del país, ve que ya está saboreando un hartazgo de un montón de prácticas que no vienen al caso repetirlas, y que además el modelo económico, el modelo social se ha ido al traste. Ya no pueden ustedes defender ese modelo económico que se ha gestado por múltiples razones, pero esa acumulación de cosas. Entonces, ¿cómo no dar la oportunidad a otros sectores para que en la vida democrática que queremos defender y llevar, tengan la oportunidad, según el mandato ciudadano, que triunfen ellos y que puedan seguir adelante con algún otro planteamiento? Y eso ha tomado en cuenta, yo reconozco, el presidente de la República le da cosas cuando tiene que hacer caso a personas que seguramente, como usted, Paola, le insisten que siga adelante, que todavía puede y que la ciudadanía lo va a apoyar, etcétera, etcétera. Ahora sí parece en serio, pero es por un asunto familiar. Él quiere estar presente en los mejores años de instrucción, de educación de sus hijos, y está en todo el derecho de hacerlo. Pero vea lo que estamos pensando nosotros. Le insisten y le insisten. ¿Por qué le insisten? ¿Quiénes están gozando de las mieles del poder? Mire, Gonzalo, ahí yo quiero aclarar 3 puntos que usted ha tocado en esta intervención. La primera, señalar su transparencia. Usted dice, nosotros hemos planteado la preocupación, algunos sectores han planteado la preocupación respecto de la enmienda que tiene que ver con la apertura a la postulación. Y creo que eso es legítimo. O sea, un año entero la oposición se ha pasado hablando del archivar las enmiendas sin desmenuzar las enmiendas, cuando su preocupación es encontrarse con un Rafael Correa como candidato en el 2017. Y usted lo ha dicho con transparencia. Creo que eso no responde a los intereses de algunos sectores, y yo me incluyo ahí. Y nosotros hemos señalado, mire, Gonzalo, será la ciudadanía quien pueda determinar lo que usted señala. El que el modelo se haya agotado. ¿Vamos a consulta? ¿Nos va a anunciar una consulta? No. ¿Vamos a votar las enmiendas? Porque usted dice que sea la ciudadanía la que defina esto. Gonzalo, ¿cuál es el gran referéndum, Gonzalo? El gran referéndum era en el 2017. Usted plantea y dice, ustedes representan un modelo económico agotado, un modelo político-social agotado. Hay cierto hartazgo de varias prácticas que ustedes tienen. Si esas son las condiciones en las que se encuentra el país, que sea el pueblo ecuatoriano en el 2017, que además es el gran referéndum. Entonces, vamos a una consulta. Mire, y ya voy a topar el tema de la consulta, Gonzalo, porque una elección electoral, un proceso electoral no necesariamente es una consulta popular. Y yo le voy a sostener por qué me parece importante haber escogido un procedimiento que nos ha permitido debatir 13 meses y no una consulta popular. El segundo, Gonzalo, yo creo que sin duda estamos atravesando un momento económico difícil a nivel mundial y a nivel latinoamericano, y más países como el nuestro, con una economía dolarizada, cuando se ha apreciado el dólar, se ha devaluado la moneda de los países vecinos, con la baja significativa del barril de petróleo. Ha habido un impacto en todas las economías. Nosotros no podemos ser la excepción, pero creo, Gonzalo, y estoy convencida que nosotros, con el modelo que hemos logrado desarrollar durante estos 8 años, hemos cumplido lo que le ofrecimos al inicio al pueblo ecuatoriano. No hemos afectado a los sectores populares, hemos generado un modelo que se ha apostado a políticas de Estado que no existían en este país, políticas educativas, políticas sociales, políticas de cambio de matriz productiva, de cambio de matriz energética, fundamentales para desarrollar un país. Yo creo que este modelo es un modelo que sigue siendo reconocido de manera fuerte, potente por el pueblo ecuatoriano, y esa es la preocupación de tener a un Rafael Correa candidato. El tema de la consulta, ¿por qué no la consulta, Gonzalo? La consulta nos habría permitido 45 días. No le están pidiendo este momento, lo pidieron hace rato. Sí, por eso le digo. Los cuadros políticos de oposición. La consulta nos habría llevado 45 días de debate. 45 días que no nos habrían permitido desarrollar
desglosar, compartir con la ciudadanía lo que se ha hecho en estos 13 meses. En estos 13 meses de debate, créame que hemos logrado interiorizar, ir más allá del tema de la enmienda, de la postulación, que a nosotros sí nos preocupa temas como el tema de educación, como el tema de salud, como el tema de seguridad, que es tan importante y que nos obliga a tener un debate sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y la complementariedad de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, o el tema del rol de los gobiernos autónomos descentralizados en la política de educación y salud, temas que sí nos ayudan a enmendar la Constitución. Por eso cuando escucho a Lourdes Tibán y a Marta Roldós que dicen, bueno, si ya no va a ser candidato, que archive las enmiendas, decirles a las señoras que todavía hay 15 enmiendas que son necesarias y que deben ser conocidas y deben ser debatidas. ¿Y por qué no quieren ustedes que sea la ciudadanía la que refrende, ratifique, digamos, la validez e importancia histórica o estratégica del Estado ecuatoriano de tener esas reglas de juego para mejorar, digamos, en un montón de aspectos como precisan las enmiendas? Gonzalo. No solamente para adecuar a que el señor presidente siga de candidato y que ustedes sigan dominando la Asamblea Nacional. Mire, esto es una especie de dictadura, mire, prácticamente. Gonzalito, usted dice, ¿por qué no puede ser el pueblo ecuatoriano? No se trata de querer o no querer, ya nosotros escogimos un procedimiento constitucional, un procedimiento calificado por la Corte Constitucional, pero además que responde a una lógica, pues, que responde a una lógica en la política, que no hay que estigmatizarla. Nosotros legítimamente, Gonzalo, y ahí le señalo, usted dice, esto parece una dictadura, los 100 asambleístas, que ahora son 99 asambleístas, no es que llegaron, pues, por la dictadura o por la imposición o por las armas, llegamos con los votos, pues. O sea, tenemos una Asamblea Nacional con legitimidad, que además tiene que jugar un rol. Entonces, yo me pregunto si nosotros tenemos las condiciones vía Asamblea Nacional para poder aprobar, porque yo creo que aquí no hay que ponerle estigma a eso ni ponernos una venda en los ojos. Tenemos las condiciones como organización política porque tenemos 99 votos que en este momento nos van a ayudar a cumplir este objetivo que responde a la Constitución, que responde al dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, el hecho de que la oposición nos plantee un escenario de la consulta no tiene por qué ser escogido por nosotros. Esa es la postura de la oposición. ¿Y en qué quedan las reglas de la democracia? Gonzalo, las reglas de la democracia han sido cumplidas. La Constitución establece un proceso de enmienda con 13 meses de debate. O sea, no necesariamente... Pero no que ustedes se peguen un encerrón cameral, que se peguen un encerrón cameral, qué sé yo, de 3 periodos. Gonzalo, le pregunto. Eso me parece una indelicadeza. Le pregunto, Gonzalo, en un proceso de 13 meses en la calle, ¿es un encerrón cameral? No es. 13 meses con la gente, conversando, debatiendo, discutiendo, porque a diferencia de los sectores de oposición que solo hacen presencia mediática, porque escogimos un procedimiento que nos da la Constitución, que es vía Parlamento. Pero es muy favorable a la causa claro, de perseverancia de ustedes en el poder del Estado. Pero Gonzalo, usted es un hombre inteligente. Obvio, si nosotros tenemos las condiciones políticas en la Asamblea, ¿por qué vamos a ir a un proceso de consulta? Si nosotros tenemos legítimamente, legalmente, por miedo, 99 asambleístas. Y si yo le digo por temor, de perder. Yo creo que el temor de perder siempre puede estar presente en la política, en un proceso electoral. Quien le diga que en esta coyuntura incluso el propio presidente debe tener sus temores de que algo pueda pasar. Quien diga que en un proceso electoral no tiene temor estaría mintiendo. Por eso, sin duda, nosotros que queremos garantizar una enmienda a la Constitución, estamos utilizando un procedimiento legal, constitucional. Lo terrible, Gonzalo, sería que este procedimiento no esté en la Constitución, que haya sido arbitrario. Es totalmente legal y legítimo. Pero además, Gonzalo, mire, frente a la preocupación de los sectores de oposición, hoy tenemos un candidato, Rafael Correa, que además señala y dice públicamente: creo que en este momento es importante que en el 2017 otros cuadros de Alianza País puedan representar y conducir este proceso de cambio y de conducción. Y lo señala abiertamente. Entonces yo creo que ahí no solamente hay que reconocer el desprendimiento, podríamos haber hecho la modificación que beneficie a 44 asambleístas y 33 asambleístas de nuestra bancada y al presidente de la República, y habríamos hecho un traje a nuestra medida. Usted es ahorita claramente la vocera política de la presidencia de la República. Un poquito de agua, señorita.
Muchas gracias. ¿Usted cree que el señor presidente tiene ya un acercamiento más o menos consistente para haber anunciado el nombre de Lenín Moreno, su ex vicepresidente constitucional, para nosotros, y para todos, para el señor presidente y para todos? Eso es lo que quiero ratificar. Al punto que, no obstante que no llegaron a un entendimiento inicial en Europa, se vinieron enojados los dos, pero ahora las cosas y el tiempo ha hecho que cambien, que reflexionen, y hay una misiva entregada al señor canciller que debía haber llegado primero al señor presidente de la República, quiero entender, agradeciéndole por reiteradamente en los últimos discursos del jefe de Estado haberse referido a la conveniencia y a la calidad y a los niveles de Lenín, para que él sea el representante o el que tome la bandera campañera de la Revolución Ciudadana. Y le escribe al señor Patiño, pero eso es un asunto de cómo ellos... A ver, Gonzalito, ¿yo qué puedo? No, pero la pregunta es esta. ¿Qué conoce usted sobre la disputa por el nombre de Lenín Moreno? Mire, primero... ¿Crece la disputa por el nombre de Lenín Moreno? No puede ser en el país. Creo que más la disputa debe estar dentro del movimiento Alianza País. Mire, Gonzalo, primero señalar que sin duda uno de los mejores militantes, adherentes, permanentes de este proceso de la Revolución Ciudadana es nuestro compañero Lenín Moreno. Lenín Moreno seguramente es uno de los hombres que tiene mayores condiciones, y me refiero a las condiciones sobre todo electorales, más allá de su capacidad, más allá de su don de gente, de su cariño, de su compromiso por este país, condiciones electorales para poder enfrentar un proceso electoral en el 2017. El presidente también ha señalado varios nombres, ha citado el nombre del actual vicepresidente Jorge Glass, ha mencionado a cuadros como José Serrano, y ahí tenemos una lista, yo me atrevo a decir, muy nutrida. Unos 5 más. Mire, yo puedo señalar, creo que... Sí, le pediría el presidente, Paola, dame 5 nombres más. Mire, yo creo que hay nombres, nombres importantes. Yo creo que nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, tenemos mujeres como María Fernanda Espinosa, tenemos aquí en Pichincha gente yo diría, con mucho arranque electoral. Está el mismo Gustavo Baroja, que tiene números importantes en Pichincha. Creo que se podría hacer un buen binomio. Una figura fuerte y potente a nivel nacional como Rafael Correa, es muy difícil encontrarla en las filas de país y encontrarla también en las filas de oposición. Habría sido Ramiro González también, ¿no? Yo ¿no? creo que hay una serie de nombres que pueden ser un excelente binomio y que pueden enfrentar el proceso del 2017. Antes de contestar el tema de Ramiro, y quiero cerrar con el caso de Lenin, porque usted señalaba la carta y la misiva. Mire, esta es una carta personal que le envía Lenín Moreno a Ricardo Patiño, no porque la disputa esté en país, pero él sino la hace leer a todo el mundo. Pero ¿por qué se envía? Me refiero al canciller. ¿Por qué la lee el canciller? Porque el día domingo, si usted conoce, Gonzalito, como está bien informado, yo siempre... soy segundo en el mando, les dice a todo el mundo. Mire, en la ciudad de Guayaquil se dio un encuentro, y ahí hay algunos despistados, como los hermanos Larrea, que anuncian una candidatura de Lenín Moreno por un movimiento que se llama Democracia Sí, cuando se olvidan que nuestro compañero Lenín Moreno, tal como señala en la carta pública, es no solamente militante, adherente de Alianza País, es nuestro primer vicepresidente. Claro. O sea, ellos están anunciando la candidatura del vicepresidente de otra organización política. Entonces me imagino, no he leído la nota, pero me imagino que la nota se refiere porque ese anuncio se hizo el día domingo. Entonces creo que la carta, que además es una carta personal, personal entre Lenín Moreno y Ricardo Patiño. Tal vez le cerró el ojo izquierdo a los hermanos Larrea, Lenín,
y ellos se entusiasmaron. Mire, la carta de Lenin es una carta contundente. Primero señala que cualquier proceso que él pueda llevar a cabo en el 2017 lo hará bajo las filas de Alianza País, pero creo que quien conoce a Lenin, y usted lo conoce, el país lo conoce, Gonzalo, Lenin es una persona absolutamente transparente, comprometida con el proceso de la Revolución Ciudadana. Si hay alguien que demostró absoluta lealtad al presidente de la República, como un 30 de septiembre, fue Lenín Moreno. Por lo tanto, creo que está por demás especular o señalar qué pasará en el 2017. Ahora sí, Lenin, militante como es, señala algo en su carta también. Vamos a iniciar un proceso interno dentro de la organización política. El Código de la Democracia establece varios procesos democráticos. Esto puede ser elecciones internas, postulaciones internas, puede ser una opción. La otra puede ser que, tal como señala el código, sean las instancias del movimiento, las instancias parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales, las que puedan hacer la postulación de los candidatos. ¿Y usted no puede cree haber que un pueda mecanismo de equilibrio ahí? Reprisarse ese capítulo de la política vieja? El lío que tuvieron después que asimilar no tan exitosamente Roldós y Bucaram. Yo creo que ahí no está el codo, digamos, de la circunstancia. Mire, Gonzalo, una de las ventajas que tiene nuestra organización política, y por eso ha logrado constituirse una organización política a nivel nacional, con estructura a nivel nacional, es que somos una organización democrática, plural, que debatimos internamente, tenemos posturas diferentes, pero una vez agotado el debate asumimos una postura única, y estoy convencida que eso va a pasar el día de mañana en el taller de la bancada. La bancada tiene una serie de miradas, una serie de posturas respecto al tema de la enmienda que tiene que ver con la postulación, y esta transitoria que para evitar conflicto de intereses dejaría por fuera a Rafael Correa y a 33 legisladores de lujo que tiene nuestra bancada de Alianza País. Después de las posturas va a ser un debate largo, un debate fuerte, no solamente con los 99 principales, sino con los 99 alternos. Asumiremos una postura conjunta. Correcto. Y anunciaremos esa postura conjunta. Y creo que esta es una iniciativa del presidente. Esta unidad, Gonzalo, y con esto cierro, esta unidad y esta militancia nos permite evitar lo que posiblemente algunos agoreros ya están señalando, que habrá un fraccionamiento dentro de la organización. Yo estoy segura que iremos a los procesos democráticos necesarios, pero el momento en que tengamos que definir un candidato, una candidata, un binomio, estaremos ahí haciendo el trabajo con las bases, haciendo el trabajo con la ciudadanía, redoblando esfuerzos, porque sabemos que es un escenario distinto a los que ya hemos vivido. Ministra Pavón, yo quiero hacer una aclaración final, simplemente que la escuche. El señor abogado Joffre Campaña, exactamente, elabora unos tweets y los pone a conocimiento público. Insiste al siguiente día, o pasan creo que 48 horas. Digo, este hombre algo se las trae. El abogado, a quien todos los periodistas conocemos, especialmente por el tema o capítulo del diario El Universo, me acepta una entrevista. Yo inicio la entrevista y el hombre dice que buscaba el entrevistador, que señale pues que quién es el. Entonces me sale con un domingo 7, que incluso esta expresión muy otavaleña le mencioné un par de veces, y me contesta esto concreto. Lo cierto es que tuve toda la información, sé cuáles son los personajes involucrados, pero por sigilo profesional no puedo divulgarlo. No obstante, lo que sí hice fue divulgarlo en la red social, porque a mí personalmente las afirmaciones, lujo de detalles, etcétera, me llevaron al convencimiento total de que la persona me estaba diciendo la verdad. Es decir, yo tengo los nombres, sé quiénes, fechas, sé los detalles, pero lamentablemente no puedo hacerlos públicos porque eso está amparado pues en la reserva profesional, ante el temor de la persona que me dio la información de tener retaliaciones posteriores. Si viniera una persona cualquiera a contarme un problema de esto, pues probablemente dudo. Es más, puedo pensar que se trata de una trampa, alguna cosa para
hacerme incurrir en alguna falta. Claro. No obstante, la persona que vivió el suceso ha sido mi cliente en el pasado. Yo estoy en este momento actuando como abogado y por tanto no puedo mencionar la persona, estoy vedado de hacerlo, no puedo hacerlo, ni aun cuando fuera llamado a una fiscalía, es decir, si yo concurriera, que no creo que sea el caso, pero si concurriera tendría que decir exactamente lo que estoy diciendo. Pero entonces quedamos en cero, quedamos en cero. Gonzalo, lamentablemente hay muchas cosas en el país que quedan en cero, porque desgraciadamente no hemos sido como ecuatorianos capaces de construir una gran institucionalidad que permita que ciertos casos que están sin duda presentes puedan ser investigados en debida forma. Y obviamente, lamentablemente también, no todas las personas tienen el ánimo, la fortaleza, el dinero eventualmente, para tener que llevar adelante ciertos temas de orden judicial. Pero... Exa FM. Bueno, la verdad es que fue muchísimo más larga, muy extensa la entrevista. Y el objetivo fundamental mío era rescatar los nombres, o el nombre, primero del ministro y luego del famoso testigo. Mire, primero decirle, Gonzalo, que eso no es una denuncia, son unas simples afirmaciones. Él señala y dice, es secreto profesional. No hay un proceso, el secreto profesional, tal como establece el COIB en el artículo 424, se activa el momento en donde hay una denuncia y la autoridad que conoce hace uso de esta exoneración del deber de denunciar que se llama en el artículo 424. Le señalo, Gonzalo, nuevamente, como arranqué la entrevista, yo creo que estas intenciones de indisponer a la ciudadanía contra el proceso político, de descalificar, responden a este desubique que tiene la oposición en este momento. Ya no hay candidato Rafael Correa, por lo tanto, esta posición política, un año entero de decir archiven las enmiendas, no a la reelección, que Rafael Correa se vaya a la casa, evidencia y desnuda que no hay postura política de la oposición. Pero esto no se trata de enmiendas, se trata de corrupción. Gonzalo, la corrupción se denuncia, se prueba. La corrupción se denuncia, existe la fiscalía, existe un proceso. No puede decir, como usted dice, y acertadamente, como diría la gente en Otavalo, con un domingo 7, venir con un domingo 7 a decir, hay una casa, hay un testigo, hay unas maletas y hay un exfuncionario. Creo que esto no le ayuda al país. Si hay que hacer denuncias, que las hagan, saben exactamente dónde se las puede hacer, acudan a la fiscalía. Y esto además es realmente ridículo, un profesional del derecho que no sabe cómo proceder y que ha hecho una denuncia en Twitter y que quería ser amplificado por este importante medio de comunicación. Secretaria de Política de la Presidencia de la República, ella es Paola Pavón.